Hola, soy Gemma Capdevila, soy ilustradora y os voy a participar en el Draw Yourself de Doméstica. Ya estamos, ¿no? Y con esto ya va. Vaya. El primer recuerdo que tengo, que además está en vídeo, supongo que por eso lo recuerdo bien, fue que le pinté un papel para envolver un regalo a mi primo y estaba súper orgullosa y lo rompió para abrir el regalo y yo me enfadé un poco, pero mi tía, que tenía mucha vista, pues entonces ella sabía que eso era importante, aunque solo fuera un papel de regalo. Luego seguí dibujando, obviamente, pero ya fui a clases de dibujo en unos talleres, hice un dibujo y era más o menos así. Creo que estaba partido así el dibujo y aquí había una carta, un sobre, vaya, abierto con una carta dentro y luego una montaña, una figura que se alejaba y la noche. Y entonces cuando terminé este dibujo, mi profe me dijo: oye, tú vas a ser ilustradora. Y yo lo cogí como si fuera algo determinante. Y luego me fui a estudiar ilustración en La Llotja. Y allí fue donde un profe me dijo así, muy serio: voy a dibujar el profe porque está muy serio. Además tenía las orejas un poco grandes. Él lo sabía y tenía unas cejas así bastante grandes y estaba muy serio. Me dijo: a ti no te van a tomar en serio hasta los 27. Está así diciendo con el dedo. A ti no te van a tomar en serio. Lo heavy es que tenía razón. Hasta los 27 no me tomaron en serio. Qué historia más larga, ¿eh? Un momento así como feliz y clave en mi carrera fue un momento en que un amigo mío que tiene una cafetería musical en mi pueblo me dijo: tienes que venir a pintar una pared. Y me dice: pero tienes que venir este día. Y yo: ostras, es que este día no me viene muy bien. Tenía que ir ese día porque resulta que ese día un músico bastante conocido en Cataluña, donde vivo, cumplía años y le habían hecho una fiesta, con lo cual eso estaba lleno de músicos. Entonces, uno de estos músicos entró en el baño a hacer el mojito y me preguntó: oye, ¿tú qué? ¿Eres ilustradora? Y yo: sí, me llamo Gemma Capdevila y tal. ¿Y tú cómo te llamas? Y me dice: bueno, yo me llamo Alguer Miquel, que a vosotros no os suena de nada, pero en Cataluña es bastante conocido. Y digo: ¡hala, qué guay! ¿Y qué haces? Digo: bueno, yo toco en un grupo de música y tal. Y sí, ¿en qué grupo? Bueno, en Charango, que es el grupo de música, soy el cantante. Y yo me quedé así en plan un poco avergonzada porque no tenía ni idea de quién era. O sea, me gusta mucho el grupo de música, pero no sabía qué cara tenía. Total, que el chico en cuestión se fue y como firmé la pared, supongo que se escribiría el nombre o se acordaría del nombre. Y luego me contactó y es cuando sacamos el libro que tuvo tanto éxito. Fue como un momento crucial a los 27, es súper importante esto, porque era la profecía, o sea, yo tenía que ser así o no ser. A los 15 años, cuando ya sabía que quería ser ilustradora, porque lo sé desde los 12, tuve un accidente en la mano derecha y yo soy diestra, con lo cual tuve que aprender a hacer las cosas con la mano izquierda. Total, que yo iba a recuperación, yo dibujaba, a ver que no me equivoque, esta es la mano que tenía herida, que es la derecha, y mientras me hacían mis cosas aquí en la mano derecha, yo con la izquierda iba dibujando en la camilla donde me hacían la recuperación, en el fisio, así. Y aquí empecé ya como a utilizar la izquierda en el papel, ¿se entiende?, de la camilla. Bueno, en realidad no estaba muy contenta. Así mejor. Vale, entonces, de hecho, en el instituto que tenía que tomar los apuntes con la izquierda, ¿qué me pasaba? Que iba muy despacio porque obviamente no tenía facilidad para hacerlo, con lo cual me di cuenta que era mucho más fácil
escribir con la izquierda, pero siguiendo el mismo recorrido que hacía con la mano derecha. Y me quedaba al revés totalmente, como si fuera un espejo. Tomaba los apuntes así y luego lo invertía en una fotocopia en la copistería para poder leerlos, porque si no era imposible. Y es real, esto lo podéis invertir, porque se lee bien. Así parece que no, pero en realidad se lee súper bien. Bueno, es letra de escolar, pero súper. Cuando sea una anciana, voy a ser una anciana súper molona. Voy a llevar unas gafas con bastante dioptrías, porque ya voy por buen camino para que se cumpla eso. Voy a tener la nariz más grande y voy a ser súper guay. Llevaré el septum aún, el mismo que llevo ahora. Y voy a haber aprendido a maquillarme súper bien, con lo cual iré súper guapa. Como tendré muchas canas ya, no me importará nada teñirme el pelo y me lo teñiré azul, como el mar. Buah, es que estaré súper guapa cuando sea mayor. Aquí voy a llevar un pincel, porque como aún pinto, como habré conocido tantos ilustradores y tatuadores guay, y me habrán tatuado todo el brazo con ilustraciones súper guays. Sí, así es como estaré yo cuando sea mayor. Un sitio donde me gustaría ir es un sitio donde ya he estado, que es que fui a ver ballenas una vez en un barco y no vi ninguna. En el momento me frustré bastante, pero luego fue una cosa guay porque salió un libro de ahí que es el de Vidas Secretas. Intenté llenar los vacíos que me dejó la experiencia con ese libro, pero me encantaría poder repetir y poder ver ballenas al menos, porque me quedé con las ganas. Bueno, sería un barco más pepino que este, porque este se va a romper con el primer trozo de hielo, pero bueno. Y habrá ballenas, habrá un montón de ballenas. Voy a hacer aquí. Hay otra cosa que también voy a ver en mi super viaje, van a ser auroras boreales. Esto también lo voy a ver. Sí, es donde quería. ¡Ay, pingüinos! Están aquí arriba, no se ven bien. Son pingüinos. Este es mi preferido, ¿eh? Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis seguir Doméstica en las redes sociales y si queréis aprender más conmigo podéis ver el curso que tengo online en Doméstica.